El impuesto sobre la renta es una contribución monetaria de carácter obligatorio que se le paga al Estado venezolano y es la columna vertebral del sistema tributario. Representa una importante fuente de ingresos para el gobierno nacional, ya que posteriormente son reinvertidos en educación, en salud, implementación de justicia y seguridad, así como otros temas fundamentales para el país. La base legal de dicho impuesto, podemos decir que el sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. Este sistema contribuye a la potestad tributaria en tres niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal. La base legal para recaudación del impuesto es la actual Ley de Impuestos sobre la Renta, publicada esta en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6210 del 30 de diciembre del 2015 y entró en vigencia el 1 de enero del 2016 y fue reemplazada esta ley por la del 2006 y sus respectivas reformas parciales del 2014 y del 2015. ¿Quién recauda el impuesto sobre la renta? Es el CNA. Este es el órgano de la recaudación de dicho impuesto. Además de este, tiene otros impuestos que son regidos por la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario. Así, en la actualidad, el CNA, en ejercicio de la competencia que le ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional, tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: impuestos sobre la renta, al valor agregado, impuestos sobre sucesiones, donaciones, impuestos sobre cigarrillo y manufactura del tabaco, sobre licores y especies alcohólicas, sobre actividades de juegos, de envite, azar, entre otros. Los principios que rigen este impuesto, además de estar normados por una ley especial, también descansa en una serie de principios que limitan su aplicación. Los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos sobre las normas establecidas en dicha ley. De lo anteriormente dicho se desprenden sus principios. Tenemos el principio de enriquecimiento neto. Esto se refiere a todo incremento de patrimonio obtenido en dinero o en especie, que se obtiene sustrayéndole a los ingresos brutos los costos y deducciones permitidas por la ley. Asimismo, forma parte del enriquecimiento neto el resultado obtenido de la aplicación del sistema de ajuste por inflación en aquellos contribuyentes sometidos obligatoriamente al mismo. Este principio implica que la ley gravará solamente el incremento patrimonial neto que genere el sujeto, bien sea persona natural o persona jurídica. También tenemos el principio de anualidad, que consagra que todo enriquecimiento va a ser objeto para la determinación o liquidación del impuesto. Debe ser obtenido a un periodo anual. Nunca podrá ser menor a 12 meses, salvo lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el cual el primer ejercicio podrá ser menor al iniciar operaciones o en el último cuando termine la actividad económica de la empresa. El ejercicio anual gravable es el periodo de 12 meses que corresponde al contribuyente. Tenemos el principio de autonomía del ejercicio. Este principio establece que para efectos de la determinación de la obligación tributaria del ejercicio fiscal deben imputarse solo los ingresos, costos y gastos que hayan tenido causación u origen dentro del ejercicio que se está declarando. Principio de disponibilidad. Se refiere a la oportunidad en el cual los enriquecimientos obtenidos por un contribuyente serán objeto de declaración a los fines de determinación del impuesto. En virtud a esto, los tres tipos de disponibilidad son los siguientes: el momento en que son pagados, el momento en que son devengados,
el momento en que se realizan las operaciones que los producen. Tenemos también el principio de renta mundial. Este principio responde al aspecto espacial del hecho imponible, es decir, indica hasta qué punto un enriquecimiento puede ser gravado por la legislación tributaria venezolana. Los criterios utilizados para definir el ámbito de aplicación de nuestra legislación en cuanto a la gravabilidad de los enriquecimientos son la causa o fuentes de tales enriquecimientos, siendo la causa aquella circunstancia de hecho que da origen a la renta y la fuente el origen de enriquecimiento en términos de localidad, es decir, se refiere al lugar donde se encuentra el domicilio o residencia de quien genera la renta. ¿Qué sujetos están sometidos bajo la ley de impuestos sobre la renta? Según lo contemplado en el capítulo 2 de los contribuyentes y de las personas sometidas a esta ley, son el sujeto activo, que es el Poder Público Nacional, de acuerdo al artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es de la competencia del Poder Público Nacional, según el Ordinal 12, la creación, organización, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos, las minas, los gravámenes, a la importación y exportación de bienes y servicios, de los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas, del tabaco y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución o por la ley. Tenemos el sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica, salvo disposición en contrario de la ley del impuesto sobre la renta. El sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en Venezuela, la cual pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. También las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Dicho de otra forma, están sometidos al impuesto sobre la renta los siguientes: las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo o en comandita simple, las comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregularidades o de hecho. Los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y el transporte, sus regalistas y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, de hidrocarburos o de sus derivados. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situadas en el territorio nacional. Las herencias yacentes se considerarán contribuyentes asimilados a las personas naturales y las sociedades de responsabilidad limitada en grupo por acciones y las civiles e irregulares o de hecho que revistan de forma de compañía anónima, de sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad en comandita pro acciones se considerarán contribuyentes asimilados a las compañías anónimas. Estos sujetos se dividen en dos grupos. Tenemos a las personas naturales o asimilados, los cuales están obligados a declarar y pagar todas las personas naturales y herencias yacentes asimiladas a estas que hayan obtenido durante el ejercicio económico un enriquecimiento neto o anual o ingreso superior a lo estipulado en superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias. Las personas naturales que tengan base fija en el territorio nacional están obligados a presentar declaración definitiva conforme a los enriquecimientos obtenidos dentro y fuera del país, atribuible a dicha base fija. En caso de las personas naturales no residentes, están obligados al cumplimiento de este deber formal, cualquiera sea el monto de sus enriquecimientos.
Y tenemos a las personas jurídicas y asimilados. Al igual que las personas naturales, las personas jurídicas, incluyendo a las que se dedican a actividades mineras y de hidrocarburos, están obligadas a presentar declaración definitiva por los enriquecimientos netos o pérdidas que obtengan durante el ejercicio. Estos son compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo o en grupo simple, sociedades de personas irregulares o de hecho, titulares de enriquecimiento por actividades de hidrocarburos y conexas, asociaciones, fundaciones y corporaciones, establecimientos permanentes, centros o bases fijas, empresas propiedad de la nación, los estados y los municipios. ¿Quiénes deben declarar impuestos sobre la renta? Según el artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, detalla que deben declarar impuestos sobre la renta las personas naturales con ingreso anual de 1.000 unidades tributarias y no asalariados con ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias. No obstante, conforme a lo previsto en el decreto de emergencia económica actual, la base para este cálculo será de 6.000 unidades tributarias mientras dure la vigencia de este decreto. Por otro lado, todas las personas jurídicas deberán declarar independientemente los ingresos generados. Los montos que se deben cancelar al Fisco Nacional son calculados en base a la unidad tributaria creada en 1994 y que representa un valor referencial impuesto por el Ejecutivo Nacional, fundamentado en el índice de precios al consumidor, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 4727. ¿Cómo se declara el impuesto sobre la renta? Esto es un tema extenso que amerita el manejo de términos fiscales como desgravámenes, excepciones, exoneraciones, tarifas fiscales, entre otros. La declaración y pago de impuestos sobre la renta se realiza directamente a través del portal web www.cneap.gov.be, también en las oficinas del CNEAP o en las jornadas de recaudación que el organismo implementa en diferentes localidades del país. Dicha declaración será realizada como persona natural o como persona jurídica, según sea el caso, y en ella se asentarán, además de los datos de identificación, lo siguiente: determinación de ingresos globales y disponibles, aplicación de desgravámenes, determinación de enriquecimiento neto, asentamiento de cargas familiares en caso de ser persona natural, aplicación de tarifas según tablas de cálculo señaladas por CENIAL, determinación de impuesto a pagar. Para mayor información, refiérase al manual CENIAL. Términos que manejan en la declaración del impuesto sobre la renta. Los primeros son los desgravámenes. Los desgravámenes se entienden como una disminución al monto de tributación que pueden hacer los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las personas naturales domiciliadas en el país pueden optar por utilizar un desgravamen de 774 unidades tributarias, que es conocido como un desgravamen único, o utilizar la sumatoria del resto de los desgravámenes establecidos en la ley del impuesto sobre la renta. Lo pagado a instituciones docentes del país por la educación del contribuyente y de los descendientes no mayores de 25 años es el límite de la edad, no aplica en caso de que sea una educación especial. Lo pagado por el contribuyente de empresas domiciliadas en el país por conceptos de primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, y lo pagado por servicios médicos odontológicos y de hospitalización, prestados en el país al contribuyente y a las personas a su cargo, lo que son cónyuges que no estén separados de bienes, ascendientes y descendientes directos. Lo pagado por conceptos de intereses por préstamos para adquirir vivienda principal hasta un monto de 1.000 unidades tributarias, y lo pagado por concepto de alquiler de la vivienda principal hasta por un monto de 800 unidades tributarias. Los desgravámenes enumerados deberán ser respaldados por sus respectivos comprobantes de pago que cumplan con los requisitos exigidos por la Administración Tributaria, como medio de prueba ante cualquier fiscalización. Un desgravamen único. La ley del impuesto sobre la renta permite optar por un desgravamen único que, como se mencionaba anteriormente, es de 774 unidades tributarias, con el que es posible beneficiarse de una rebaja legal de impuestos, evitando declaraciones detalladas y complicadas. ¿Qué son rebajas del impuesto sobre la renta? Las rebajas del impuesto sobre la renta fueron creadas por el legislador para cubrir el monto de
indispensables para la subsistencia del contribuyente y su cargo familiar. La ley del impuesto sobre la renta establece que las personas naturales residentes podrán gozar, entre otras, de una rebaja personal del 10% de unidades tributarias anuales y una rebaja por carga familiar de 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo que reside en el país. En este último caso, los descendientes deben ser menores de 18 años, salvo que estén incapacitados para trabajar o estén estudiando y sean menores de 25 años de edad. Exenciones y exoneraciones tributarias del impuesto sobre la renta o del IVA. Las exenciones, como las exoneraciones, son un beneficio tributario otorgado donde se libera el pago total o parcial del impuesto sobre la renta. La diferencia fundamental entre estas dos modalidades está en que la exención se establece previamente en la ley y la solicita la entidad que declara el impuesto sobre la renta, y la exoneración es un derecho del Ejecutivo Nacional, o sea del presidente, y de entes adscritos como el SENIAT. Establecido en el Código Orgánico Tributario para otorgar el beneficio de la liberación total o parcial del pago del impuesto a través de decretos. Exenciones del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta incluye numerosas exenciones, como por ejemplo las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determina la ley. Los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República por la remuneración que reciban de su gobierno, y las instituciones beneficiadas de asistencia social. También los trabajadores o beneficiarios para las indemnizaciones que reciban con ocasión de trabajo y fideicomiso, los asegurados y sus beneficiarios por la indemnización que reciban en razón de contratos de seguro, los pensionados y jubilados por las pensiones que perciban por concepto de invalidez, retiro o jubilación, los afiliados a las cajas cooperativas de ahorro, fondos, planes de retiro, jubilación e invalidez por los aportes que hagan las empresas u otras entidades a favor de sus trabajadores. Las personas naturales por los enriquecimientos provenientes de intereses generados por depósito de plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro y cualquier otro instrumento de ahorro previamente previsto en la Ley General de Bancos o leyes especiales. Los enriquecimientos provenientes de los bonos de la deuda pública nacional y cualquier modalidad de título o valor emitido por la República. Los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, estudios o formación. Las exoneraciones del impuesto sobre la renta. Mediante decreto se han otorgado también varias exoneraciones, como por ejemplo los enriquecimientos obtenidos por personas naturales y jurídicas domiciliadas o residenciadas en Venezuela, provenientes de los bonos de PDVSA. Los enriquecimientos netos de fuentes venezolanas provenientes de la explotación primaria de las actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras y acuícolas. Las empresas del Estado que desarrollan la actividad de fraccionamiento industrial del plasma destinada a la elaboración del medicamento derivado de la sangre humana. Las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el Estado Vargas se exonera tanto el impuesto sobre la renta como el IVA. Los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del Estado Táchira, establecimientos manufactureros instaladas o por instalarse en los estados del Tamacuro, Amazonas, Apure, entre otros. Las pequeñas y medianas industrias. ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? Dentro de las opciones más prácticas para realizar este pago es con los servicios del banca en línea, que ofrecen las diferentes instituciones financieras que operan en el país, tanto personas jurídicas como para personas naturales. Cualquiera de las dos personas puede utilizar este sistema de banca en línea. Las personas naturales pueden cancelarlo hasta en 3 partes, que es una facilidad que nos da la ley del impuesto sobre la renta. La primera debe ser al momento de la declaración, es decir, hasta el 31 de marzo. El segundo pago será hasta 40 días después del 31 de marzo y el tercer pago será 40 días después de la fecha en que se hizo efectivo la segunda cuota. Para cancelarlo en parte, el contribuyente debe indicarlo al sistema en el momento de su declaración.